Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Re:Zero. Sangre y acero. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 13. Martilleo. Maldito bastardo, gritó Subaru, y su voz resonó en las paredes del estudio de Rosual. Su pecho se agitaba de ira, sus puños temblaban a los costados. Negarse a viajar con Emilia después de la selección real había sido la única manera de no perder la cabeza. No soportaba la idea de estar confinado en ese carruaje con ella y Rosual, sabiendo lo que el noble payaso acababa de hacer. Había regresado al apartamento, con la ira creciendo a cada paso. Ahora, de pie ante Rosual, la furia de Subaru amenazaba con consumirlo. Ver esa sonrisa petulante y exasperante solo lo empeoró. Tu enojo es previsible, pero injustificado, dijo Rosual con ese tono de calma exasperante. Eres mi aprendiz, Subaru. Nadie te obligó a firmar ese acuerdo. ¿Pero no me liberarás a menos que cumpla tus órdenes? El puño de Subaru se estrelló contra el escritorio, astillando la madera. Sintió un dolor intenso en el brazo, pero no le importó. ¿Qué te crees que soy, tu esclavo? ¿Un esclavo? Para nada, rió Rosual, con los ojos brillantes de diversión. No, Emilia jamás permitiría algo así. Iré con ella. Le contaré todo y te obligará a liberarme, espetó Subaru. Podrías, concedió Rosual, pero ¿qué me impediría negarme? Los contratos de mis sirvientes no le incumben, ni están bajo su jurisdicción. Subaru se clavó las uñas en las palmas de las manos mientras luchaba por controlar su ira. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Qué quieres de mí? No soy ningún prodigio. No soy especial. ¿Por qué te importa tanto que esté cerca? Oh, pero tú eres especial, dijo Rosual en voz baja, y sus ojos desparejados brillaron con algo indescifrable. Un espécimen que solo aparece una vez en una generación, o varias, en este caso. Subaru sintió un escalofrío en la espalda. ¿De qué demonios estás hablando? Lo entenderás a su debido tiempo. Rosual se recostó, con una sonrisa aún más amplia. Por ahora, ten ánimo, Subaru. No es algo malo lo que te estoy haciendo. Solo es egoísta. Subaru apretó la mandíbula y le temblaron los puños. ¿No me vas a decir nada? No, los ojos de Rosual brillaron. Todavía no. La furia de Subaru aumentó, pero sintió que su cuerpo empezaba a temblar de agotamiento. Tú, ve a descansar, joven aprendiz, dijo Rosual con voz suave, con un tono exasperantemente despreocupado. Necesitarás fuerzas para lo que viene. Subaru le lanzó a Rosual una última mirada fulminante antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Afuera, Ram esperaba, rígida, con la mirada fija en él. Subaru se movió para pasar junto a ella, con los hombros tensos y el cuerpo pesado por el cansancio y la ira. Pero Ram se interpuso en su camino, bloqueándole el paso con una postura inflexible. ¿Qué quieres? Gruñó Subaru en voz baja, con la paciencia agotada. Eres parte de la casa de los Rosual. El tono de Ram era cortante, sus ojos carmesí se entrecerraron. Así que no vuelvas a hablarle a nuestro amo en ese tono. Le hablaré a ese cabrón como quiera, replicó Subaru, con los ojos encendidos de desafío. No es que vaya a dejarme ir si lo llamo, el payaso noble en su cara. Antes de que pudiera registrar su movimiento, la mano de Ram se desvaneció. El crujido de su bofetada resonó por el pasillo. Un dolor intenso recorrió la mejilla de Subaru, quien giró bruscamente la cabeza. El agudo escozor le quemó la piel y, por una fracción de segundo, sintió que su maná se encendía. Su cuerpo se tensó instintivamente al tiempo que sus músculos se contraían. Pero dejó que la ira se disipara, apretando la mandíbula mientras se obligaba a relajarse. No la golpearía. Por muy furioso que estuviera, por mucho que le doliera todo, no iba a rebajarse a ese nivel. Se frotó la mejilla, mirándola con ojos fríos. ¿Te sientes mejor? Ram entrecerró aún más los ojos, pero no dijo nada. Tenía los hombros tensos y la mandíbula rígida. Por un instante, ambos permanecieron en silencio, la tensión entre ellos se apoderó de ellos. Entonces, sin decir nada más, giró sobre sus talones y entró en el estudio de Rosual, cerrando la puerta con firmeza. Subaru se quedó allí, con la mejilla palpitante y la cabeza dándole vueltas de ira y frustración. Sabía que acababa de enemistarse con la criada de pelo rosa, pero en su mente, aliarse con Rosual la convertía en su enemiga desde el principio.
Si quería apoyar a ese cabrón manipulador, que así fuera. Dándose la vuelta, Subaru caminó con dificultad por el pasillo, con los hombros hundidos y los pies pesados. Estaba agotado, tanto física como mentalmente. Necesitaba dormir, necesitaba despejar la mente antes de cometer algo aún más imprudente. No tenía ni idea de qué le exigiría Roswaal mañana, pero fuera lo que fuera, lo afrontaría con sus propias manos. Porque mientras estuviera atrapado bajo ese maldito contrato, no tenía otra opción. A la mañana siguiente, Subaru despertó con un moretón en la mejilla. No le dio importancia al levantarse. Afuera de su habitación estaba Rem, quien dejó caer el cesto de sábanas al ver su rostro. Subaru mintió, diciéndole que se había caído al volver del palacio la noche anterior. No quería causar tensión entre las hermanas, y aunque Rem parecía haberle cogido cariño, dudaba mucho que su lealtad fuera superior a la de Ram. Una sesión de magia curativa después, Subaru se encontraba sentado frente a Emilia para tomar el té de la mañana. Rem sirvió galletas en silencio, con la mirada fija en él antes de salir de la habitación. Subaru permaneció sentado en silencio, con los hombros tensos y el cuerpo pesado por el cansancio. Desde su llegada a la capital, nada había salido según lo planeado. Había imaginado un viaje sencillo. Recuperar a Fel de Reynard, apoyar la candidatura de Emilia y luego regresar a la mansión para completar su entrenamiento. Pero esos planes se hicieron añicos en el momento en que Felt fue revelado como candidato real. Y luego estaba Roswaal. Subaru apretó la mandíbula solo de pensar en él. La verdadera naturaleza del mago finalmente se revelaba, pero sus motivaciones seguían siendo confusas. ¿Era un sabotaje? ¿Un plan más profundo? Subaru no lo entendía, y la incertidumbre lo carcomía. Entonces, y comenzó Emilia tímidamente, tenemos que ir a discutir algunas cosas. Entonces discutan, el tono de Subaru salió más agudo de lo que pretendía. Emilia se estremeció pero insistió. Lo sentí. Es una candidata real. Obviamente Subaru se concentró en sus galletas en lugar de en Emilia. No se atrevía a mirarla en ese momento. ¿Hace cuánto tiempo que lo sabes exactamente? El día que visitamos la mansión Astrea, respondió Subaru con sequedad. Roswaal lo supo mucho antes que yo, pero no creyó conveniente decírmelo. Ya veo, la expresión de Emilia se desvaneció, sus dedos jugueteando con el asa de su taza de té. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué lo crees? ¿Tu contrato? Se aventuró a preguntar, con voz débil. Subaru asintió brevemente. Odiaba cómo sonaba, la amargura con la que salían sus palabras, pero estaba demasiado cansado para fingir. Respiró hondo, obligándose a liberar la ira que le hervía el pecho desde el día anterior. Escucha, comenzó, con voz más suave, me caes bien, Emilia. Te respeto. Pero si no fuera por este contrato y ahora mismo estaría con Felt. Emilia bajó la mirada, con los hombros hundidos. ¿Has intentado pedirle a Roswaal que te deje ir? Estoy segura, Subaru soltó una risa seca, apretando la mandíbula. Claro que pregunté. El rostro de Emilia se ensombreció, sus ojos violetas se nublaron de preocupación. Entonces, ¿por qué no te deja ir? Si es por mí, no quiero mantenerte a su servicio contra tu voluntad. No tiene nada que ver contigo, de verdad, respondió Subaru, aunque un nudo de duda le revolvía el estómago. Esto es entre nosotros. No quiero que interfieras. Pero tampoco quieres estar en mi campamento, dijo Emilia después de un largo momento, con la voz temblorosa. Subaru levantó la vista y, por primera vez, vio el dolor en sus ojos. Tragó saliva con dificultad, pero no mentiría para no herir sus sentimientos. No. No puedes regresar a Felt. Reynard no lo permitirá, no mientras tenga contrato con Roswaal, confirmó Subaru. Emilia lo miró un buen rato antes de respirar hondo, con los dedos ligeramente temblorosos. Entonces sí, susurró, con la voz apenas entrecortada, yo tampoco puedo permitir que estés a mi lado. Subaru abrió mucho los ojos, pero entonces lo comprendió. Por las mismas razones que Reynard. No puedes tenerme en tu círculo íntimo mientras planee unirme a Felt. Emilia asintió solemnemente. Yo. Se le quebró la voz, pero tragó saliva rápidamente y se recompuso. Se levantó y dejó la taza de té con mano temblorosa. Gracias por tu honestidad, Subaru. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la habitación, con su cabello plateado fluyendo detrás de ella. Subaru no se movió para detenerla. No tenía derecho. Sintió un gran pesar al verla irse. De alguna manera, había logrado aislarse de Emilia y Felt. No, no de él, sino de Roswaal. Ese maldito mago lo había orquestado a la perfección.
Subaru apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Le había hecho el juego a Rosual. Y ahora, estaba más solo que nunca. Para la hora del almuerzo, Rem y Ram habían preparado el carruaje para llevar a Emilia de vuelta a la mansión. Subaru estaba en el tercer piso, observándolos desde la ventana del estudio de Rosual. No se uniría a ellos. Emilia había tenido una larga conversación con Rosual antes. Subaru esperaba que le hubiera dado una buena reprimenda, pero estaba seguro de que todo había contribuido al plan del mago. Subaru simplemente reaccionaba, era solo otro peón en el tablero de Rosual. Si hubiera podido, Subaru habría retrocedido y se habría abstenido de firmar ese maldito contrato. Ojalá comprendiera mejor su bucle temporal. Sabía que la muerte activaba el poder, pero quizás había alguna forma de activarlo sin morir. Su habilidad estaba de alguna manera ligada a la bruja, considerando el olor que le desprendía a Rem. Alejándose de la ventana, volvió a mirar el escritorio de Rosual, donde había varios libros. Debo regresar con Emilia, así que para seguir siendo tu maestra, te dejé varios tomos. Dales buen uso, Subaru. Subaru apretó los dientes. Había estado tan ansioso por aprender magia hacía apenas unos días, pero ahora estaba a punto de arrojar los libros de su maestro a la chimenea y ver cómo ardía incluso una pequeña parte de la colección de Rosual. No estaba seguro de cuál era el objetivo final de Rosual, pero el mago le había asegurado que sería mejor quedarse unos días. Incluso había dispuesto que Subaru se alojara en Arlam, lo suficientemente lejos del trabajo de Emilia como candidata. Subaru sospechaba que era otra forma de mantenerlo alejado de Felt. A estas alturas, a Subaru le daba igual si Rosual venía a buscarlo o no. Lo único que importaba era romper el contrato. Todo lo demás era pura palabrería. Dejándose caer tras el escritorio de Rosual, Subaru oyó que llamaban a la puerta. Levantó la vista y vio a Rem allí de pie. Subaru, sé que no nos acompañarás, pero quería decirte, Rem parecía nerviosa, con la mirada baja. Quería despedirme antes de irnos. Me aseguraré de que el lugar en Arlam sea cómodo para ti. Le pregunté a Lord Rosual y me dijo que podría usar algunos muebles de la mansión para hacerlo un poco más acogedor. Subaru refunfuñó, sin dejar de mirar por la ventana. Te lo agradezco, dijo secamente. Bueno, y cuídate. Hay suficiente comida en la despensa para unos días. No compré mucho, pero y me da pena que no quieras mi comida. La voz de Rem se hacía más baja con cada palabra. Puedo cocinar yo mismo, gracias, respondió Subaru, con un tono más brusco de lo que pretendía. Se giró para mirarla con enojo, pero la expresión de dolor en su rostro lo hizo sentir como un imbécil. Intentó justificarlo recordándose que era una de las perritas falderas de Rosual, y que había matado a Rom en otra línea temporal. Pero ese razonamiento le sonaba hueco, incluso a él. Rem asintió levemente, con la mirada baja. De acuerdo, cuídate, Subaru. Hizo una ligera reverencia antes de darse la vuelta y dejarlo solo, sumido en sus pensamientos. Una vez que se fue, Subaru se desplomó contra la pared, frotándose la cara con las manos. Quería gritar, pero solo pudo quedarse allí sentado, en un silencio frustrado. No. Subaru se quedó con los brazos cruzados en la puerta de la mansión Astrea, mirando a Carol. ¿Cómo que no? Solo quiero hablar. La frustración de Subaru era evidente. No mereces nada, joven, lo interrumpió Carol bruscamente. Si bien agradezco tus servicios para convencer a la joven dama de que asuma sus responsabilidades, actualmente eres miembro de la casa Matters y no del grupo de mi señora. Hasta que eso cambie o mi señora te llame personalmente, no te permitiré la entrada. Entonces déjame hablar con Reinhardt. Dijo, Sir Reinhardt se encuentra actualmente en una misión para el consejo y no regresará hasta el fin de semana. Hasta entonces, tengo mis obligaciones, y estoy segura de que usted también, dijo Carol con firmeza, sin dejar lugar a discusión. Tus deberes pueden ir a... ¡Ay! La respuesta de Subaru se vio interrumpida cuando Carol lo agarró con fuerza del lóbulo de la oreja. Dado que, en algún momento, podrías terminar al servicio de Lady Felt, Carol la apretó con más fuerza, te sugiero que aprendas a cuidar tu lenguaje. Ya he notado un fuerte aumento en el mal comportamiento desde su reencuentro. Subaru se tambaleó hacia atrás cuando ella finalmente lo soltó, apretando los dientes. Se frotó la oreja, preguntándose cómo Felt aún conservaba la suya intacta después de pasar un mes bajo el dominio de aquella mujer. Informaré a Lady Felt de su llegada. Si desea hablar con usted, enviaré a una de mis nietas a buscarla. Ni un momento antes. Sin esperar su respuesta, Carol le hizo un gesto al solitario guardia de la puerta, quien rápidamente cerró las pesadas barras metálicas.
El sonido metálico de la cerradura fue un final desgarrador. Subaru apretó los puños, con la ira hirviendo, antes de darse la vuelta y marcharse furioso. Subaru no estaba seguro de cuánto tiempo estuvo vagando, solo que sus pies movían sin rumbo hasta que se encontró en un callejón familiar cerca del distrito de artesanos. Estaba oscuro, la luz tenue del crepúsculo proyectaba largas sombras contra las paredes adoquinadas. Respiró hondo. El olor a hollín y hierro flotaba en el aire. Necesitaba despejarse. La ira le ardía en el pecho, un nudo de frustración que se negaba a soltarse. Necesitaba un desahogo, una distracción. Decidió. Iría a ver a Conrad y le pediría que le permitiera pasar un tiempo en la forja. Unas horas martillando metal le sentarían bien. Le permitirían desahogar su ira y tal vez incluso aclarar sus pensamientos. Suspirando, Subaru dio medio paso hacia adelante, pero el agudo silbido del metal lo hizo detenerse en seco. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Un pequeño cachorrito noble vagando por el callejón equivocado? Pobrecito. Dijo una voz con desprecio, llena de burla. Subaru se giró, reconociendo ya al trío antes de que sus ojos lo confirmaran. Ratchins, Gastón y Camberley le bloqueaban el paso, con el rostro contorsionado por una cruel diversión. Genial. Justo lo que necesitaba. Subaru encorvó los hombros, más molesto que nada. ¿Qué quieren, idiotas? Refunfuñó. Esa voz, Camberley entrecerró los ojos, intentando distinguir el rostro de Subaru en la penumbra. Entonces abrió mucho los ojos. Imposible, ¿no eres, Subaru? Soy yo, dijo Subaru con frialdad, cruzándose de brazos. ¿Qué hacen aquí, idiotas? ¿Qué mejor manera de pasar la noche que intentando robar? ¿Qué demonios llevas puesto? Preguntó Camberley, recorriendo con la mirada el atuendo de Subaru. Pareces el perrito faldero de algún noble. Sí, ¿desde cuando te vistes elegante? Añadió Gastón, con los brazos cruzados, apoyado en la pared del callejón. Lo último que supimos es que tú, el gigante y Feld mordieron el polvo. La mirada de Subaru se endureció. ¿Decepcionado? Un poco, se burló Ratchins, apoyando la espada en su hombro. Pensamos que todos murieron después de que encontraran el botín de ese gigante completamente vacío. A Subaru le dio un vuelco el corazón. ¿El alijo de Rom, vacío? Claro, Reinhard. Debió vaciarlo cuando se llevó a Feld. Ya no importa. Siento arruinar tu fantasía, pero todos estamos muy vivos, dijo Subaru con voz monótona. Ahora, si no te importa, tengo mejores cosas que hacer que entretener a un grupo de perdedores. Se movió para apartarlos, pero Ratchins se interpuso en su camino, haciendo girar su cuchillo con pereza. ¿Y a dónde crees que vas, vestido con tanta elegancia? Debes de haber encontrado un trabajo estupendo. Sería una pena no compartir la riqueza. Sí, se burló Camberley. No querrás ser codicioso, ¿verdad? Los ojos de Subaru se oscurecieron. Ustedes tres no podrían conmigo ni en su mejor día. Ahora lárguense antes de que los obligue. La sonrisa de Gastón se ensanchó. Puede ser, pero hoy no llevas una espada, ¿verdad? Subaru se miró la cadera, maldiciendo para sus adentros. Se había marchado furioso a la mansión Astrea sin su espada, pero aún así, no estaba preocupado. Solo más molesto. Cerró los ojos, absorbiendo su maná, dejando que el flujo familiar lo recorriera. No tengo tiempo para esto, Shamak. Una humareda negra llenó el callejón, envolviéndolo en una oscuridad impenetrable. Subaru observó con sombría diversión cómo los tres chiflados se agitaban, sus gritos de pánico resonando en los muros de piedra. ¿Qué acaba de pasar? No veo absolutamente nada. La voz de Gastón estaba cargada de miedo mientras sus manos buscaban la pared con desesperación. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Ratchins blandió su espada en un arco ciego, fallando por poco a Camberley. Gastón. Ratchins. ¿Dónde están? La voz de Camberley temblaba. Su habitual bravuconería había desaparecido. Subaru se cruzó de brazos, considerando si darles una lección. Casi se conformaba con dejarlos ahogarse en la oscuridad, pero entonces la espada de Ratchins estuvo peligrosamente cerca de destripar a Gastón con sus frenéticos golpes. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Subaru se movió, su cuerpo convertido en una mancha borrosa entre el humo. Le clavó el puño en el estómago a Ratchins, sintiendo cómo el aire se escapaba del matón al doblarse, con el cuchillo resbalándose de sus dedos y resonando contra los adoquines. Idiota, murmuró Subaru mientras pasaba por encima del cuerpo encorvado de Ratchins. Los demás seguían tambaleándose, indefensos en el humo negro como la boca del lobo.
Consideró patearlos a todos mientras estaban en el suelo, pero decidió que no valía la pena el esfuerzo. El humo ya empezaba a disiparse mientras salía del callejón. Sabía que Shamak no duraría mucho más, pero había cumplido su función. No se molestó en mirar atrás mientras se alejaba, mientras sus gritos confusos se perdían en la distancia. Para cuando Subaru llegó a la forja, ya se había desvanecido el último rayo de luz del día. Llamó a la pesada puerta de madera, sintiendo una oleada de agotamiento. El día había sido un desastre, y necesitaba desesperadamente algo, cualquier cosa, que le ayudara a despejarse. La puerta se abrió con un crujido y apareció el rostro familiar de Conrad, frunciendo el ceño mientras observaba a Subaru de arriba abajo. ¿Qué haces aquí, muchacho? Refunfuñó el viejo herrero con voz áspera. Problemas en el paraíso, murmuró Subaru, frotándose la nuca. ¿Te importa si uso la forja? ¿Usarlo? Por el dragón. ¿Para qué? Conrad recorrió con la mirada el atuendo de Subaru, notando las marcas y el aspecto desaliñado. Soltó un gruñido bajo. No importa. No te lo preguntaré. Entra antes de que te congeles el culo. Subaru entró, sintiendo una oleada de calor proveniente del hogar aún encendido de la forja. Conrad le lanzó un delantal de repuesto sin decir nada más, mientras se disponía a cerrar la puerta. ¿Algo en particular que quieras hacer? Preguntó Conrad, con la voz un poco más apagada al ver a Subaru atarse el delantal con naturalidad. No, negó Subaru con la cabeza. Miró las herramientas y las brasas. No importaba lo que hiciera. Solo necesitaba trabajar, sentir la resistencia del hierro bajo su martillo, perderse en el ritmo de la forja. Bueno, esa maldita mano nueva mía se rompió el pulgar esta mañana, y tengo un pedido de cabezas de hacha que no se van a hacer solas, dijo Conrad, mirando las piezas a medio terminar en el banco de trabajo. Yo me encargo, dijo Subaru, preparándose para accionar el fuelle. La ráfaga de aire alimentaba las llamas, y las chispas saltaban al rugir las brasas. El calor era intenso, lo invadió y ahuyentó el frío que se había instalado en sus huesos. Agarró un trozo de hierro, moviendo las manos por instinto, con los músculos recordando los movimientos incluso después de semanas de ausencia. El metal brilló al rojo vivo al acercarlo al yunque, mientras su martillo subía y bajaba a un ritmo constante. Saltaban chispas con cada golpe, y el sonido metálico del metal resonaba en la forja. Conrad lo observó un momento, y su rostro brusco se suavizó. «Aún tienes el toque, muchacho». Subaru no respondió. Su mente estaba en otra parte, absorta en el ritmo de la forja. Cada golpe del martillo era una liberación, una forma de desahogar su ira y frustración. Cada chispa que saltaba era otro pensamiento que se consumía, otra preocupación que se dejaba de lado. Ahora mismo, esto era todo lo que necesitaba. Solo el calor, el hierro y el sonido de su martillo moldeando el metal. El resto del mundo podía esperar. Era temprano por la mañana cuando Subaru dejó el último hacha. El sonido metálico del metal sobre el mostrador resonaba suavemente en la silenciosa ceja. El agotamiento lo agobiaba. Sus músculos le dolían por el rítmico martilleo del hierro. Su elegante ropa, antaño impecable, ahora estaba empapada de sudor y manchada de hollín, con pequeños agujeros quemados por las brasas dispersas. Detrás del mostrador, Conrad se despertó de golpe, levantando la cabeza de golpe y mirando a su alrededor confundido. ¿Ya salió el sol? Se estiró, crujiendo los huesos al incorporarse. Su mirada se posó en Subaru, todavía de pie junto a la forja, con el cansancio grabado en el rostro. ¿Y sigues aquí? Terminé tu pedido de hachas, dijo Subaru simplemente, señalando la pila de hojas de hierro cuidadosamente apiladas, cada una brillando tenuemente a la luz de la mañana. ¿Para quién es todo esto? Nunca pregunté. Los ojos de Conrad se abrieron de par en par, sorprendido. Se acercó arrastrando los pies, tomó una de las cabezas de hacha y la repasó mientras examinaba la artesanía. Es para Lady Crush, pero no importa. Tendrás que pagar por esto, murmuró, frotándose los ojos para despejarse. No, me niego, dijo Subaru con firmeza y voz resuelta. Necesitaba la forja más que la moneda. El viejo herrero soltó una carcajada, con el pecho tembloroso al darse una palmada en la rodilla. Entonces quizá deberías pagarme, rió entre dientes, con los ojos brillantes de diversión. Su expresión se suavizó al pasar los dedos por el filo de la hoja, admirando el trabajo limpio y preciso. Nunca te lo dije cuando eras mi peón, pero haces un trabajo mejor que el que yo hacía a tu edad. Es una pena que dejes el martillo. Subaru observó la pila de hachas, con superficies lisas y uniformes, con los filos pulidos a la perfección.
No podía negar la sensación de logro que le acompañaba, la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Sin embargo, sentía un vacío en el pecho, un recordatorio del caos en el que se había convertido su vida. Quizás algún día, admitió en voz baja, pero ahora mismo, creo que este no es mi lugar. El rostro de Conrad se endureció y frunció el ceño al dejar el hacha sobre el mostrador. Tonterías, muchacho, gruñó. La forja siempre será tu lugar. Supongo que lo aprenderás algún día, pero dudo que este viejo sea quien te explique. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Subaru, un destello de calidez en una expresión por lo demás cansada. Bueno, si tan solo supieras la mitad, murmuró. El viejo herrero soltó otra carcajada, y su voz resonó por el taller vacío. Puede ser. Eres un tipo raro, muchacho, eso seguro. Volvió a mirar la pila de hachas terminadas, con una expresión de orgullo en el rostro. Pero será mejor que descanses un poco. Si alguna vez vuelves a sentir la necesidad de usar un martillo, no me negaré a trabajar gratis. Subaru resopló, negando con la cabeza. Lo haría, pero siento que se me va a caer el brazo. Necesito dormir antes de desplomarme aquí mismo. Conrad le dio una palmada en el hombro, firme y tranquilizadora. Descansa, muchacho. Te lo has ganado. Asintiendo, Subaru se giró hacia la puerta, con las piernas pesadas mientras salía arrastrando los pies de la forja. El sol de la mañana apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Por un instante, se quedó allí, con la mirada fija en el horizonte, bañado por la calidez del sol. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, su mente estaba en silencio, el ruido y el caos del mundo que lo rodeaba se desvanecían en el fondo. Respiró profundamente, el olor a humo y hierro persistía en sus pulmones, y sintió un destello de paz. Solo por este momento, fue suficiente. N/A. El capítulo 13 iba a ser más largo, pero terminó siendo enorme, así que lo dividí en 2 partes. Seguiré publicando el domingo. Disfruten del capítulo sorpresa. Capítulo 14. Roto. Tras regresar de la forja de Conrad, Subaru durmió todo el día, sucumbiendo al agotamiento de su torbellino emocional y el esfuerzo físico. Cuando finalmente despertó, ya era tarde, el sol se ponía y proyectaba largas sombras a través de la ventana. Pasó el resto del día en soledad, meditando mientras picoteaba pan y queso de la despensa, mientras sus pensamientos daban vueltas en un círculo vicioso. Se negaba obstinadamente a tocar los tomos mágicos que Roswell había dejado, optando en cambio por sumergirse en polvorientos libros de leyes para intentar distraerse de su creciente frustración. El día siguiente fue prácticamente igual. Se mantuvo aislado, paseando sin rumbo por el apartamento, con la esperanza de oír que llamaban a la puerta. Esperaba que Flum o Garasis vinieran a llamarlo a la mansión Astrea, que tal vez Felt quisiera verlo. Pero no llegó nadie. Ni siquiera Rom apareció. El alivio que había encontrado en la forja de Conrad se vio rápidamente eclipsado por la creciente sensación de aislamiento, y su ánimo se desmoronaba con cada hora que pasaba. Al tercer día, por fin llamaron a su puerta, pero no era a quien esperaba. Al abrir, Subaru fue recibido por un hombre desconocido. Una figura fibrosa con el pelo canoso recogido bajo una usanca verde, con una pluma blanca asomando alegremente a un lado. La capa verde del hombre colgaba suelta, deshilachada por el viaje. ¿Quién eres?, preguntó Subaru con voz monótona y los ojos entrecerrados mientras observaba al hombre. Oh, espero que este sea el lugar correcto, balbuceó el hombre, frotándose la nuca con nerviosismo. ¿Eres Natsuki Subaru? Subaru se cruzó de brazos. Sí. ¿Te envió Carol? El hombre parpadeó, frunciendo el ceño confundido. No conozco a ninguna Carol, señor. Me contrató una criada llamada Ram, creo. Sí, eso es, Ram. Me contrató para que lo llevara a Arlan. Los hombros de Subaru se hundieron, su débil esperanza se desvaneció. Así que era solo obra de Roswell. Ni siquiera tuvo la decencia de enviar a una de las criadas, solo a un desconocido. Oh, murmuró con voz monótona. De acuerdo. A ver si lo adivino, ¿haces esto solo por bondad? El hombre soltó una risa nerviosa. No exactamente. Bueno, en realidad estoy haciendo esto gratis, más o menos, admitió, rascándose la mejilla con timidez. Mira, hice un mal trato y terminé con demasiado petróleo. Así que hice un trato con Ram. Podía vender mi excedente a los aldeanos si te llevaba. Rió con torpeza. Supongo que no te importan mis problemas con el petróleo, ¿eh? Subaru arqueó una ceja. ¿Cómo te llamas? Ah, cierto.
El hombre parecía nervioso. No me presenté, ¿verdad? Disculpe. Soy Otto Suen, un comerciante ambulante. No sabía que los comerciantes también hacían de conductores de diligencias, murmuró Subaru, mirando a su alrededor, hacia el carro que estaba afuera. Un dragón de tierra azul de 4 patas con el vientre blanco estaba enganchado a él, masticando perezosamente una mata de hierba. Debe estar desesperado por descargar ese petróleo. Otto rió nervioso. Sí, se podría decir. No puedo permitirme que se desperdicie, y bueno, trato es trato. En fin, ¿estás listo para ir? Subaru suspiró, frotándose la nuca mientras miraba hacia el apartamento vacío. Dame un minuto. Necesito mi espada. Claro, claro. Otto asintió, moviendo la cabeza con nerviosismo. Tómate tu tiempo. Subaru regresó al apartamento. Sus pasos resonaban en el suelo de madera. Agarró su espada. Su peso familiar le resultó un frío consuelo al sujetarla a la cadera. Volviendo a mirar los libros de Rosual sobre el escritorio, apretó la mandíbula. Todavía no. No estaba listo para enfrentarse a ellos. Tras cerrar la puerta con llave, Subaru bajó las escaleras, con la mente llena de resentimiento y frustración. Si Rosual creía que podía encerrarlo en Harlem, estaba muy equivocado. Tenía que encontrar la manera de romper este contrato, costara lo que costara. Afuera, Otto ya estaba en la carreta, inquieto mientras ajustaba el arnés de su dragón de tierra. Al ver a Subaru, se irguió, esbozando una sonrisa incómoda. ¿Listo? Sí, gruñó Subaru, subiéndose al carrito. Acabemos con esto de una vez. Otto chasqueó las riendas y el dragón de tierra resopló, impulsando la carreta con sus musculosas patas. Mientras las calles de la ciudad se desvanecían ante ellos, Subaru se recostó, planeando mentalmente su siguiente movimiento. Su carro avanzaba con estruendo, los adoquines de la capital daban paso a caminos de tierra mientras la extensa ciudad se desvanecía tras ellos. Subaru observaba en silencio cómo el lugar que una vez llamó hogar se hacía cada vez más pequeño, hasta desaparecer en el horizonte. Era la primera vez que veía cómo la capital se desvanecía. La última vez, había estado inconsciente durante el viaje. Otto, por otro lado, no guardaba silencio. El comerciante parloteaba sin parar, sus palabras fluían con la misma libertad que el viento que mecía las hojas de los árboles. Habló de su vida como comerciante ambulante, sus problemas con el petróleo y las crecientes deudas que ansiaba saldar. Otto pintó un panorama de infortunio, detallando ataques de bandidos, malos tratos e incluso el deterioro de su mercancía. Sin embargo, se jactaba de que sus habilidades como comerciante superaban su mala suerte. De lo contrario, se habría arruinado hacía mucho tiempo. Subaru escuchaba con desgana, con la mirada fija en la ondulada campiña que se extendía ante ellos. Un mosaico de campos y bosques se extendía rápidamente, salpicado de cabañas y granjas ocasionales. Era una paz casi engañosa. En algún momento, Subaru notó algo extraño en su ruta. Entrecerró los ojos mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Por qué tomamos este camino? Nos llevará un día más, se quejó, con evidente molestia en su voz. Oh, disculpas. Dijo Otto rápidamente, con expresión avergonzada. Debería haberlo dicho antes. Vamos por el camino más largo. Se ha avistado la ballena blanca en las llanuras cerca del árbol flugel. Subaru abrió mucho los ojos. Estás bromeando, ¿verdad? Me temo que no, dijo Otto temblando, con el rostro pálido. Estoy deseando vender este aceite cuanto antes, pero no tanto como para arriesgarme a encontrarme con ese monstruo. Dicen que la niebla de la ballena puede aniquilar no solo vidas, sino incluso la memoria de sus víctimas. No es un destino que me interese probar. Subaru sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Había oído historias sobre la ballena blanca, una bestia colosal responsable de la muerte de innumerables soldados, incluyendo al predecesor del actual santo de la espada, Reinhard. Lo más aterrador era la niebla que emitía, capaz de borrar no solo a las personas, sino incluso el recuerdo de su existencia. Puedo vivir con un desvío, murmuró Subaru, con un sudor frío formándose en su frente. La idea de que su existencia fuera borrada era inquietante, y no pudo evitar preguntarse si el poder de la ballena blanca anularía su regreso por muerte. No tenía ganas de averiguarlo. ¿Cuándo lo vieron por primera vez? Preguntó Subaru en voz baja. Anoche, respondió Otto, con los hombros visiblemente tensos al recordarlo. Un grupo de comerciantes que viajaban hacia la capital fue atacado. Lograron escapar, pero no pudieron decir cuántos perdieron.
Solo sabían que vieron la ballena, y cuando emergieron de la niebla, llevaban 2 carruajes más de los que recordaban haber traído. Subaru sintió un nudo en el estómago. 2 carruajes más. Sí, la voz de Otto se volvió sombría. Esos vagones estaban completamente vacíos, sin una sola mota de polvo. Como si quienes estuvieran dentro nunca hubieran existido. El peso de esas palabras flotaba en el aire. La siniestra leyenda de la ballena blanca de repente se sintió demasiado real. Subaru se recostó, aferrándose al borde del carro mientras su mirada se dirigía al horizonte lejano. Al anochecer, se detuvieron en un pequeño pueblo junto al camino. Subaru habría preferido la comodidad de una posada, pero Otto admitió tímidamente que estaba en la ruina, tras haber gastado todo su dinero en el excedente de aceite que ahora transportaba. Subaru maldijo en voz baja, dándose cuenta de que él tampoco había pensado en traer dinero, tras haber salido furioso de la capital solo con la ropa que llevaba puesta y la espada al cinto. Dormir en la parte trasera de la carreta no era lo peor del mundo. Carecía de la ropa de cama de plumas a la que se había acostumbrado en la mansión, pero Subaru no estaba tan alejado de su vida en los barrios bajos como para quejarse de pasarlas apuros. El pueblo parecía bien protegido, y eso le bastaba a Otto. Para Subaru, serviría. A la mañana siguiente, compartieron un escaso desayuno de pan duro. Otto conversó con otros comerciantes que también habían pasado la noche en el pueblo, comentando rutas, precios del mercado y rumores sobre la ballena blanca. Pronto, volvieron al camino, con la carreta crujiendo bajo el peso de las tinajas de aceite mientras avanzaban ruidosamente hacia Arlan. Subaru no tenía muchas ganas de llegar a Arlan. Solo podía imaginar qué aposentos le habría preparado Roswell en la aldea. No importaba. Subaru tenía la intención de pasar cada minuto buscando la manera de romper su contrato. Su primera parada sería la biblioteca prohibida. Si encontraba un libro sobre contratos o maldiciones, tal vez podría encontrar una escapatoria. El único reto sería convencer a Beatrice de que tolerara su presencia al tiempo suficiente para dejarlo leer. Tras un almuerzo insulso de queso y otro trozo de pan duro, Subaru anunció que iba a echarse una siesta en la parte trasera del carro. Apoyado en unos frascos de aceite, cerró los ojos, dejando que el suave balanceo del carro lo arrullara. Con suerte, despertaría justo cuando llegaran a Arlan. Cuando Subaru despertó, estaba oscuro. Parpadeó aturdido, con la espalda dolorida por la incómoda postura al dormir. Frotándose los ojos, se dio cuenta de que el carro ya no se movía. Todo estaba en silencio, un silencio inquietante. Debo haberme quedado dormido, murmuró Subaru, bostezando mientras estiraba los brazos. Otto, ¿dónde estacionaste el carro? Está muy oscuro afuera. Su voz se fue apagando a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Otto no estaba a la vista. Tampoco Frufo, el dragón de tierra de escamas azules que había estado tirando del carro. Pero Frufo no faltaba. A Subaru se le encogió el corazón al ver el cuerpo decapitado del dragón de tierra, tendido en el suelo junto a la carreta. Su cabeza estaba a solo unos metros de distancia, con los ojos vidriosos y sin vida, y la lengua colgando grotescamente. Un escalofrío recorrió la espalda de Subaru, y sus dedos se apretaron instintivamente alrededor de la empuñadura de su espada. Sus ojos siguieron el rastro de sangre que salía del asiento del conductor y desaparecía entre la maleza. Tragando saliva con dificultad, Subaru se obligó a moverse. Su cuerpo se sentía más pesado que una piedra al bajar del carro. Casi tropezó con el cuerpo de Otto. El mercader yacía despatarrado en el suelo, con su capa verde empapada en sangre. Tenía el pecho acribillado de heridas punzantes y el brazo derecho, cercenado a la altura del codo, yacía a pocos metros de distancia, en la hierba. Un profundo corte le atravesaba el cuello, casi decapitándolo. Tenía los ojos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso. El aire estaba cargado de un hedor a sangre y muerte. A Subaru se le revolvió el estómago y la bilis le subió a la garganta al dar un paso atrás tembloroso. La sangre estaba fresca, demasiado fresca. Quienquiera que hubiera hecho esto aún podía estar cerca. Apretó la espada con más fuerza, con los nudillos blancos mientras escudriñaba la oscuridad circundante, con la mirada yendo de una sombra a otra. El bosque estaba inquietantemente silencioso. Ni el susurro de las hojas, ni el canto de los insectos. Solo una quietud pesada y sofocante. ¿Cuánto tiempo había dormido? ¿Cómo había podido dormir en medio de algo así? La escena era brutal, violenta. Era imposible que hubiera sido rápida o silenciosa. Sin embargo, no había oído nada. Ni el rugido agonizante del dragón de tierra, ni los gritos de Otto, nada.
Un sudor frío le recorrió la espalda al comprender las implicaciones. ¿Se había salvado porque había estado dormido? ¿O era porque lo querían con vida? El bosque permanecía en silencio, las sombras inmóviles. Pero Subaru podía sentirlo. Algo lo observaba. Subaru permaneció inmóvil junto al cuerpo mutilado de Otto, con las piernas congeladas como si estuvieran clavadas en la tierra. El corazón le latía con fuerza en el pecho, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. El tiempo perdió todo sentido mientras permanecía allí, cada nervio de su cuerpo le gritaba que corriera, que huyera de aquella pesadilla. Pero su cuerpo se negaba a obedecer, paralizado por el miedo y la incredulidad. Finalmente, se obligó a moverse. Quedarse allí no cambiaría nada, y si lo que había matado a Otto seguía acechando, ya habría atacado. Lo observaban. Sentía ojos fijos en él, fríos y calculadores como un depredador que evalúa a su presa. Pero nada se movía en las sombras, ningún sonido rompía el silencio. Solo el susurro del viento entre los árboles. Tras respirar hondo, Subaru echó a andar, espada en mano, con cada paso deliberado y cauteloso. No se molestó en disimular sus pisadas. Si lo perseguían, el sigilo no lo salvaría. El bosque parecía extenderse sin fin, un laberinto de sombras y hojas susurrantes. Cada crujido de una ramita le producía una descarga de adrenalina. Giraba la cabeza en dirección al sonido, esperando ver ojos brillantes o espadas relucientes. Pero cada vez, la oscuridad le devolvía la mirada, vacía y silenciosa. Caminó durante horas, con los músculos doloridos y los ojos ardiendo de cansancio. Sin embargo, la sensación de ser observado no se desvaneció. Se le pegaba, una presión constante en la nuca, que le ponía la piel de gallina. Estaba seguro de que su perseguidor estaba a punto de desaparecer, siguiéndolo entre los árboles. Esperando. Las primeras luces del amanecer finalmente se asomaron por el horizonte al llegar a Arlan. Un alivio lo invadió, pero fue fugaz, reemplazado por una sensación de frío y desánimo al posar la mirada en las columnas de humo que se elevaban en espiral hacia el cielo matutino. No. No, no, no. Subaru echó a correr, olvidando su cansancio mientras se precipitaba hacia la aldea. Casi tropezó con el primer cuerpo. Un anciano tendido boca abajo en el suelo, con la espalda abierta por una herida profunda e irregular. Las moscas zumbaban alrededor del cadáver, atraídas por la sangre fresca que empapaba el suelo. Subaru sintió náuseas, pero se obligó a seguir adelante. El pueblo era un cementerio. Había cadáveres esparcidos por los caminos de tierra, hombres y mujeres abatidos en el suelo, con los ojos abiertos por el terror. Algunos yacían con armas en la mano, evidencia de una última resistencia inútil. Los edificios eran cascarones carbonizados, con brasas aún crepitando mientras el humo se elevaba de las ruinas humeantes. El aire estaba cargado con el hedor a madera y carne quemadas. A Subaru se le revolvió el estómago y la bilis le subió al pasar tambaleándose junto a los restos ennegrecidos de una mujer que apretaba a un niño contra su pecho, sus cuerpos fundidos por las llamas. Se detuvo al ver la diminuta figura rota junto a una valla derrumbada. Un niño de no más de 8 o 9 años. Tenía el pelo quemado, el rostro contorsionado por el dolor, los ojos abiertos y fijos. Subaru tenía la visión borrosa, el mundo le daba vueltas mientras sus rodillas cedían. Cayó al suelo, vomitando hasta vaciar el estómago, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. ¿Por qué y? ¿Por qué alguien haría esto? ¿Quién podría ser tan cruel? La pregunta le ardía en la mente, pero no recibía respuesta. Solo el hedor a muerte y el sonido de su propia respiración entrecortada. Se obligó a apartar la mirada del cuerpo del niño, mientras sus ojos subían la colina hacia la finca Mathers. Una humareda negra se elevaba desde la mansión, enroscándose amenazadoramente hacia el cielo. A Subaru se le heló la sangre. No y tenía las piernas entumecidas, su cuerpo se movía en piloto automático mientras empezaba a subir la colina. Toda la aldea estaba muerta, aniquilada en una noche. Quienquiera que hiciera esto, quienquiera que masacrara a Otto, estaba en la mansión. Tenía que estarlo. Sus manos temblaban mientras apretaba la espada con más fuerza. Lo que fuera que le aguardara en la cima de aquella colina, tenía que afrontarlo. Tenía que saber la verdad, por terrible que fuera. Armándose de valor, Subaru siguió adelante, con los pies a trompicones en el camino irregular, la mirada fija en el humo que se elevaba sobre la finca Mathers. Cualquiera que fuera la pesadilla que le aguardaba allí, la afrontaría. Aunque le costara la vida. A medida que Subaru se acercaba a la mansión, la escena se volvía más sombría a cada paso. Había cadáveres esparcidos por el camino.
Aldeanos que habían intentado huir, con el rostro paralizado por el terror. Extendían las manos hacia las puertas de la mansión, con los dedos apretados por la desesperación, como si hubieran buscado una salvación que nunca llegó. Pero no eran solo los aldeanos. Entre los caídos había otros vestidos con túnicas negras, con el rostro oculto bajo capuchas. Subaru se detuvo al ver al primero, con el corazón en un vuelco mientras empujaba con cautela el cuerpo con el pie. La capucha cayó, revelando un rostro contorsionado en una sonrisa inquietante, con la mirada perdida y perdida. Un escalofrío le recorrió la espalda al reconocer los rasgos pálidos y demacrados de las historias que había oído susurrar con miedo. Un cultista de brujas. A Subaru se le heló la sangre. El culto de la bruja había atacado a Glam y la mansión Matters. ¿Pero por qué? ¿Era por Emilia? ¿Porque se parecía a la bruja de la envidia? ¿O estaba relacionado de alguna manera con las maquinaciones de Roswell? Su mente se llenaba de preguntas, pero no llegaban respuestas. Solo temor. Su corazón latía con fuerza mientras aceleraba el paso, echando a correr. Cuanto más se acercaba, más cadáveres encontraba. Era como si la tierra misma presenciara la brutalidad de la batalla. Los árboles estaban astillados, sus ramas quemadas y ennegrecidas. El suelo estaba desgarrado, surcos y cráteres marcaban la lucha que se había librado allí. Entonces llegó al patio y su corazón se detuvo. La tierra estaba empapada de sangre, y los jardines, antaño hermosos, eran ahora un campo de matanza. Cadáveres yacían esparcidos por el patio, tanto aldeanos como cultistas, con las extremidades enredadas, los rostros paralizados por el terror o la rabia. En el centro yacía un lucero del alba, con las puntas cubiertas de sangre. A unos cuantos metros de distancia, desplomado contra los escalones de la mansión, estaba Rem. A Subaru se le cortó la respiración al acercarse, apretando la espada con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sentía las piernas como plomo al cruzar el patio ensangrentado, y cada paso resonaba en sus oídos. El rostro de Rem estaba inerte, con la mirada perdida. Su cuello estaba grotescamente torcido, su cabeza colgando en un ángulo antinatural. Su piel estaba pálida, su uniforme empapado en sangre. Los dedos de Subaru temblaban al extender la mano para tocarla, pero se detuvo en seco, su mano suspendida justo sobre su mejilla fría. Sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo, con la espada resbalándose de sus dedos. Quiso gritar, llorar, pero no emitió ningún sonido. Sentía un vacío en el pecho. Su visión se nubló mientras extendía lentamente la mano y le cerraba los párpados con suavidad. Lo siento, susurró con la voz entrecortada. Lo siento muchísimo. Su cuerpo temblaba al ponerse de pie, con las extremidades pesadas y el corazón destrozado. Se apartó de Rem y fijó la mirada en las imponentes puertas de la mansión, ahora rotas y astilladas, colgando flácidas de bisagras retorcidas. Estaban destrozadas hacia adentro, dando paso al vestíbulo. Lo que hubiera hecho aquello era poderoso, brutal y despiadado. Tragando la bilis que le subía a la garganta, Subaru entró. Sus pasos resonaban por los pasillos vacíos. El silencio era sofocante, el aire frío y pesado. Las paredes estaban marcadas con profundas heridas, el suelo manchado de sangre. Era un matadero. Encontró más cadáveres mientras caminaba por los pasillos. Cultistas vestidos de negro yacían retorcidos y destrozados, con el rostro congelado en sonrisas grotescas. Quienquiera que los hubiera combatido había opuesto una feroz resistencia. ¿Pero dónde estaban los demás? ¿Dónde estaba Emilia? Entonces los vio. 5 cultistas yacían desplomados frente a una puerta destrozada. Sus cuerpos estaban carbonizados, con las extremidades retorcidas en ángulos extraños. A Subaru se le encogió el corazón al pasar sobre ellos, con la mirada fija en la escena de la habitación. Ram yacía en un rincón, con el cuerpo cubierto de profundas heridas y el cabello rosado enmarañado en sangre. En sus brazos, acunaba un cuerpo diminuto e inerte. Petra. El rostro de la niña estaba hundido en el pecho de Ram, y sus brazos rodeaban a la criada con fuerza, como si buscara protección incluso en la muerte. Un cuchillo seguía clavado en la espalda de Petra, con la hoja hundida hasta la empuñadura. Las rodillas de Subaru cedieron y su cuerpo se estrelló contra el suelo mientras contemplaba la horrible escena. Su mente se quedó en blanco, un frío entumecimiento lo recorrió. Quiso gritar, enfurecerse, destrozar a quienquiera que hubiera hecho esto, pero no emitió ningún sonido. Estaba vacío, roto, destrozado. No supo cuánto tiempo permaneció allí sentado, contemplando las figuras sin vida. Tenía la vista borrosa y el corazón oprimido.
Sentía que se ahogaba, que se hundía cada vez más en la desesperación. Finalmente, apartó la mirada, su cuerpo moviéndose en piloto automático mientras se tambaleaba por los pasillos. Su espada colgaba flácida a su costado, olvidada. Sus pasos eran lentos, inestables, su cuerpo entumecido. Estaba perdido, a la deriva en una pesadilla sin fin. El aire se enfrió a medida que se acercaba al estudio de Roswell. La escarcha cubría las paredes de piedra, y la temperatura descendía a cada paso. Su aliento flotaba en el aire, cristalizándose en el gélido aire. Al acercarse, Subaru notó que la estantería estaba entreabierta. Una corriente de aire frío se coló por la rendija, provocándole un escalofrío. Al abrirla, encontró un pasillo de piedra al otro lado, cubierto de gruesas capas de escarcha. Las paredes brillaban con el hielo, y el aire gélido le calaba la piel. Se le cortó la respiración al entrar. A lo largo del pasillo se veían figuras congeladas. Cultistas vestidos de negro, con el rostro contorsionado por el horror, los cuerpos envueltos en hielo brillante. Sus extremidades estaban retorcidas en ángulos antinaturales, con la boca abierta en gritos silenciosos. A Subaru se le heló la sangre. Puki, no había duda. Era obra del Gran Espíritu. A medida que avanzaba por el pasillo, la temperatura se desplomó. La escarcha se espesaba en las paredes, el hielo se deslizaba por el suelo y crujía bajo sus pies. Cada paso se sentía más pesado y sus piernas se entumecían. Al final del pasillo había una puerta, cuyo pomo relucía por la escarcha. El aire a su alrededor relucía con maná, potente y gélido. Subaru dudó, con la mano suspendida justo encima del pomo. El frío irradiaba de él, filtrándose hasta los huesos. Sus dedos temblaban al extender la mano, pero se detuvo en seco, retrocediendo instintivamente. El maná en el aire era abrumador, sofocante. Sus pulmones ardían con cada respiración, y el aire se congelaba al inhalar. Puck, ¿qué? La voz de Subaru se quebró. Las palabras se le congelaron en la lengua. El frío era insoportable. Sintió una opresión en el pecho y su aliento se cristalizó ante sus ojos. El pánico lo invadió al intentar moverse, pero sus piernas no le obedecían. Miró hacia abajo horrorizado. El hielo le había subido por el cuerpo, envolviéndole las piernas y dejándolo inmóvil. Su corazón se aceleró y la sangre se le heló en las venas. Buscó maná, desesperado por usar a Shamak para escapar, pero sus manos ya estaban congeladas, sus dedos entumecidos e inertes. El hielo le subió por el cuerpo, cubriéndole el torso, los brazos y el cuello. Su visión se nubló, el mundo se volvió borroso mientras su cuerpo se convertía en una prisión de hielo. Su corazón se ralentizó, su mente se sumió en la oscuridad. Frío. Todo era tan frío, y luego, Subaru despertó de golpe, su cuerpo se tambaleó hacia adelante al volver a la realidad. El libro que tenía en las manos cayó al suelo, y las páginas revolotearon al caer con un golpe sordo. Su corazón latía con fuerza, su pecho jadeaba mientras jadeaba en busca de aire. Parpadeando rápidamente, la cabeza de Subaru daba vueltas y su vista se nublaba. Miró a su alrededor con desesperación, recorriendo con la mirada cada rincón de la habitación. Estaba en el estudio de Roswell, con el familiar aroma a pergamino y cuero viejo enraizándolo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre el escritorio. Afuera, la capital bullía de vida, con carros rodando por la calle y comerciantes anunciando sus mercancías. Su cuerpo temblaba, un sudor frío le corría por la piel. Se tocó la cara, el pecho, las piernas. Todo estaba cálido, vivo. Estaba vivo. Su mirada se posó en el libro en el suelo. Era un libro de leyes, uno de los muchos volúmenes que Roswell le había dejado para que estudiara. Le temblaban las manos al recogerlo, rozando con los dedos la desgastada cubierta de cuero. Su mente corría, los recuerdos volvían con vívidos detalles. Los cuerpos en Arlam, el cuerpo sin vida de Rem, el corredor cubierto de escarcha, Puck. Yo morí. Su voz era ronca y temblorosa al pronunciar las palabras. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se había sentido tan real. El terror, el frío, el dolor, todo había sido real. Pero él estaba allí, de vuelta en el estudio de Roswell, vivo. Era otro bucle. Había regresado con la muerte. Una oleada de alivio lo invadió. Sus rodillas se debilitaron al tambalearse hacia atrás en la silla. Su cuerpo se desplomó, sus músculos temblaron. Se acabó. Ese mundo horrible había desaparecido. Pero las imágenes no lo abandonaban. Los ojos sin vida, el patio ensangrentado, los cuerpos retorcidos y congelados.
Remy Ram y Petra y se estremeció, con el cuerpo revuelto por escalofríos. No había terminado. No hasta que él lo cambiara. No hasta que los salvara. Los dedos de Subaru se cerraron en puños, clavándose las uñas en las palmas. Tenía otra oportunidad. No dejaría que esa pesadilla se hiciera realidad. No otra vez. Al mirar por la ventana, Subaru vio la capital bulliciosa. El sol estaba alto en el cielo, a media tarde. Otto llegaría mañana para llevarlo a Arlan. ¿Cómo evitar que ese futuro sucediera? Golpeó a Subaru como un martillo. Primero, necesitaba establecer un cronograma para el ataque de los cultistas a Arlan. Debía ser dentro de los próximos 3 días, probablemente más o menos cuando Otto fue asesinado en el camino. Eso le dejaba prácticamente sin tiempo. Si se marchaba de inmediato, podría llegar justo antes del ataque. Desviarse a la aldea le llevaría 2 días completos, pero pasar por el árbol Flugel le ahorraría 1 día. Pero eso significaba encontrar un dragón de tierra, y rápido. Incluso si llegaba a tiempo, ¿qué podría hacer solo contra los cultistas? Su número era abrumador. Sus habilidades mágicas menores no eran nada comparadas con la fuerza que habían desplegado. Si Emilia y las criadas no hubieran sido suficientes, ¿qué posibilidades tenía? Ojalá Reinhard estuviera aquí. Alguien como él podría acabar con los cultistas sin esfuerzo, pero Carol había dicho que estaba en una misión para el consejo. No hay manera de poder encontrarlo a tiempo, pensó Subaru con amargura. Se paseaba por la habitación, con la mente acelerada. Necesito apoyo, alguien que equilibre la balanza, lo sintió, quizá. ¿Pero qué podía hacer? Además, no es que me esté hablando ahora mismo. Se sintió atrapado. Una oleada de frustración lo invadió, y antes de que pudiera contenerse, su puño se estrelló contra la pared, dejando una agolladura. Necesito más información y su mirada se posó en el escritorio de Rosual. Había 3 libros apilados, los que su amo le había dejado. Dudó, luego se acercó y abrió el primero. Runas encantadoras y sus múltiples aplicaciones, volumen y los ojos de Subaru recorrieron las páginas, absorbiendo los detallados diagramas de las runas y sus usos. Armas, armaduras e incluso objetos cotidianos podían mejorarse mediante encantamientos. El libro dejaba claro que crear objetos encantados era increíblemente complejo y peligroso, lo que explicaba por qué eran tan escasos y, a menudo, de bajo rendimiento. Echó un vistazo a los otros 2 volúmenes. ¿Funcionaría esto? ¿Podrían las armas encantadas marcar la diferencia? Quizás podría leer los 3 volúmenes para cuando Otto llegara, pero eso era solo el principio. Aún necesitaría las herramientas, practicar la aplicación de su maná a las runas y luego crear algo. Un pensamiento repugnante cruzó su mente. ¿Podría? Subaru dudó en terminar la idea. Terminar, después de leer los textos. La idea le dio ganas de vomitar y un escalofrío le recorrió la espalda. La sola idea de quitarse la vida le parecía inapropiada. Ni siquiera estaba seguro del alcance real del regreso por muerte. Por lo que sabía, su próxima vida podría ser la última, o podría implicar un número infinito de reinicios. ¿Quitarse la vida? Era una apuesta arriesgada y, en su opinión, un último recurso. Subaru cerró el libro de golpe, se dio la espalda y salió furioso del estudio. Subaru se quedó en el camino, contemplando la mansión Astrea. Aunque no creía que Felt pudiera ayudarlo, sospechaba que alguien dentro podría hacerlo. Es más, estaba perdido. Si había alguien con quien necesitaba hablar ahora mismo, era Rom. No voy a pedirle a Carol un pase para el pasillo, pensó Subaru, mirando la ventana donde recordaba que estaba la habitación de Felt. Suspirando, contuvo su maná y saltó las vallas de hierro cuando estuvo seguro de que nadie lo veía. Aterrizó en la suave hierba del jardín y usó su maná para saltar hasta el alféizar de la ventana del 3er piso. Tirando de la ventana, la encontró cerrada con pestillo. Frunciendo el ceño, Subaru deseó haberse tomado el tiempo de aprender al menos algunos de los trucos de robo de Felt. La sutileza podía esperar. Subaru retiró el puño para romper el cristal, pero justo antes de que pudiera golpearlo, las cortinas se descorrieron y la ventana se abrió de golpe. Subaru casi perdió el control sobre la cornisa cuando una mano se extendió y lo agarró bruscamente por el cuello. ¿Qué haces en mi ventana, por Dios?, gritó Felt. Me mataste del susto, refunfuñó Subaru. ¿Puedes dejarme entrar antes de que Carol me vea? Me gustaría estar al tanto. Felt lo fulminó con la mirada, pero después de un momento, lo atrajo hacia adentro, murmurando en voz baja. ¿Eres un idiota, lo sabes? Sí, dijo Subaru mientras se ponía de pie.
Tienes suerte de que estuviera vestido. Si no, llamaría a Carol y te arrancaría algo más que la oreja, murmuró Felt. Ahora, ¿qué haces aquí? Complicado, suspiró Subaru. ¿Espiando para ese Roswell? Felt lo fulminó con la mirada. Ni hablar. Se apresuró a decir Subaru. ¿Por qué iba a espiar para él? Reinhard me dijo que era posible que Roswell te obligara a contarle cosas mientras tuvieras un contrato, o a hacer cosas, dijo Felt, poniéndose las manos en las caderas. No pensé que fuera tan grave hasta que Reinhard consiguió que ese payaso le contara más sobre el tipo de contrato que firmaste. Subaru frunció el ceño. No sabía que el contrato fuera tan poderoso. Le hizo preguntarse si Roswell tenía algo así en su contrato todo este tiempo. Si lo tenía, Subaru lo ignoraba por completo. No estoy espiando, pero necesito ayuda, dijo Subaru con firmeza. ¿Cómo? Felt resopló. Bueno, para empezar, el culto de la bruja está a punto de asesinar a todos en Arlam, incluido todo el personal de Roswell, dijo Subaru con voz firme. Felt parpadeó. ¿Otra vez? Los cultistas atacarán Arlam en 2, quizás 3 días. Si no se hace algo, la aldea entera será aniquilada, dijo Subaru con firmeza. Felt abrió la boca y la cerró, mirándolo de arriba abajo varias veces. Queda quieta, dijo antes de irse furiosa. Unos minutos después, regresó a la habitación con paso decidido, esta vez con Ron detrás. Dile lo que me contaste, dijo Felt. Subaru resumió rápidamente todo lo que sabía hace momento mientras Ron se rascaba la barbilla pensativo después de que Subaru había terminado. Hijo, ¿cómo conseguiste exactamente esta información? Preguntó Ron. Subaru hizo una pausa. ¿Cómo puedo explicarlo? La última vez que intenté contarle a Ron sobre el regreso de la muerte, habría jurado que la bruja de la envidia estaba a punto de destrozarme el corazón. Subaru se devanó los sesos. No, puedo explicarlo. ¿No puedes o no quieres? Felt se cruzó de brazos. Subaru miró hacia otro lado. ¿Ambos y es Roswell? Preguntó Ron. No, eso no tiene nada que ver con ese bastardo, insistió Subaru. Es y otra cosa. Créeme cuando te digo que la información es buena. Felt estaba a punto de responder cuando Ron intervino. Quiero creerte, hijo, pero con ese contrato, necesitamos saberlo. Subaru abrió la boca. Necesitaba apoyo, lo necesitaba. Robando sus nervios, abrió la boca. ¿Puedo? Subaru sintió la nauseabunda sensación de una mano acariciándole el corazón. La amenaza lo atormentaba, el miedo lo atenazaba. Era como si se le hubiera helado las venas, pero tenía que, si ella lo mataba, que así fuera. Le costaba encontrar las palabras, su respiración se aceleró, su corazón latía con fuerza. Puedo regresar con la muerte. Subaru sintió que la mano se le escapaba del corazón mientras respiraba profundamente. Jadeando, sintió alivio al darse cuenta de que seguía vivo. Es posible y puedo decirles a otros, ahora con Felt y Ron. Al levantar la vista, vio a Felt acostada en su cama, mientras Ron se inclinaba hacia adelante y caía de cara al suelo con un ruido sordo. Felt. Ron. Subaru corrió hacia el gigante, deteniéndose de golpe al ver que tenía los ojos vidriosos y un hilillo de sangre le caía de la boca. Subaru sintió que se le helaba la sangre. Negando con la cabeza, corrió rápidamente al lado de Felt y vio sus ojos sin vida mirándolo. No, 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 no. Subaru la levantó y la sacudió por los hombros. Felt. No, despierta. Yo los maté, pensó Subaru mientras sentía que las lágrimas empezaban a brotar de sus ojos. Me sentí, despierta, por favor, graznó, Subaru la miró fijamente. Un instante después, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Subaru ni siquiera miró a ver quién había entrado. Le zumbaban los oídos. Solo pudo mirar el cuerpo sin vida de Felt. Estoy en el infierno y una mano voló hacia su cuello dejándolo inconsciente. Subaru despertó en la oscuridad. Levantó la cabeza y miró a su alrededor, intentando moverse, pero algo pesado le apretaba el tobillo. Al bajar la vista, apenas distinguió un grueso grillete alrededor de su pie. Los maté, pensó de nuevo, dejándose caer contra la pared. Se quedó allí, mirando fijamente al suelo. Yo los maté. Pasaron las horas. Yo los maté. Un guardia pasó con comida. Yo los maté. Pasó un día. Yo los maté. Otro, 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 y, Subaru. Al levantar la cabeza, Subaru se tocó los labios secos.
Había permanecido allí sentado, inmóvil, durante, no sabía cuánto tiempo. De pie junto a él estaba Reynard, vestido con su uniforme, con el ceño fruncido mientras miraba a Subaru. Esa mirada debería haberle dado un ataque de miedo, pero Subaru no sintió nada. Él simplemente bajó la cabeza, mirando fijamente el frío suelo de piedra de la celda. ¿Qué le pasó a Felt?, preguntó Reynard. Yo, los maté, dijo Subaru con voz ronca. No había bebido ni una gota de agua desde que lo habían arrastrado hasta allí. Solo quiero morir y necesito morir. Reynard se arrodilló. ¿Los mataste? ¿Por qué? No, no quise hacerlo, dijo Subaru, con la imagen de su familia muerta ante él. No parecía real. ¿Por qué entonces? Insistió Reynard. Habla. Subaru abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Para entonces, todos los que le importaban en este mundo estarían muertos, todos. Mátame, susurró Subaru. Por favor. No seré tu verdugo, dijo Reynard, poniéndose de pie. Pero necesito saber qué pasó, Subaru. No importa, respondió Subaru con voz débil. Nada de esto importa. Díselo a Felt, dijo Reynard, mirándolo un momento más. Lo intentaremos de nuevo más tarde. Subaru lo vio irse. La luz de la antorcha se apagó al quedar de nuevo en la oscuridad. Con la mirada fija en el frío suelo de piedra, Subaru buscó su Mara. Necesito morir. Con todas sus fuerzas, Subaru se golpeó la cabeza contra el suelo de piedra. Se le partió la cabeza. Morir. Una vez más. La sangre corría por su rostro, cálida y caliente. Muere. 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 Una vez más, su cabeza dio vueltas. Morir. 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 Una vez más, y luego, morir. N/A. Otro capítulo en los libros, bienvenidos a los tiempos oscuros. Sí, no puedo decir que esto vaya a ser divertido para Subaru, nos vemos. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.